Quiero bendecir el nombre de Dios por la vida de cada uno de ustedes. También hay hermanos y amigos que en la televisión, en la radio nos han seguido durante mucho tiempo. Y nosotros somos bendecidos por esa gente y ellos nos bendicen a nosotros también. Así es de que muchas gracias a esta iglesia que ha colaborado para la presentación de este programa y a los que nos ven y escuchan también. Estamos viendo, hermanos, la razón por la cual Cristo vino aquí a esta tierra. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero dice Pedro que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y Pedro se refiere especialmente a una área que es la del sufrimiento. Dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que la juzga justamente. No hay área más difícil de la vida cristiana, hermanos, que imitar a Jesús que en el sufrimiento. Cuando la gente se porta mal con nosotros, cuando la gente nos maldice y responder con bendición, cuando la gente nos amenaza, cuando padecemos y no amenazamos. Pedro dice, finalmente es todo de un mismo sentir. Dice que debemos de ser amigables, dice que no debemos dar maldición por maldición. Antes dice bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Me gustaría que, pensando en el ejemplo de Jesús en el sufrimiento, leamos esta porción de Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 9. Dice así la palabra, va a aparecer allí para que ustedes la puedan seguir. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Escuchen un ratito, hermanos, después seguimos leyendo. ¿Cuál es la base del pecado del género humano, el mío y el suyo? Es el egoísmo. Yo quiero que se haga como yo digo. Dios dice que no coma. Piensa Adán y Eva, nosotros vamos a comer. El árbol nos gusta, aunque Dios diga que no. Y allí está el problema del pecado del género humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Yo voy a vivir como yo quiera. ¿Dónde reside entonces el evangelio? Es quitarme yo del centro y ponerlo a Él en el centro y al hermano en el centro. Amarás a Dios con todo tu corazón y vas a amar a tu prójimo. En segundo lugar, como te amas a ti mismo. Pero el amor por ti ahora va a ser número 3. Dios va a ser 1, tu prójimo 2 y tú vas a ser 3. Cuando no somos creyentes, nosotros somos 1. Y esa es la razón de la vida. Amamos el dinero, amamos los placeres y queremos todo para nosotros. Entonces dice que ya no nos agradamos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esa es la seña de la conversión. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sentir de Cristo está en Filipenses. Dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como Él, deben ser ustedes. Y con eso, dice, van a glorificar a Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué ponemos tantos requisitos nosotros para recibir un hermano?
Ninguno deberíamos de poner, porque cuando usted vino a Cristo, Él no le estableció ningún requisito. Lo recibió con los brazos abiertos, ¿no es cierto, hermano? Como el papá del hijo pródigo nos vio de lejos, arruinados, pero fue movido a misericordia y corrió hacia nosotros, se echó sobre nuestro cuello y nos besó. Y ya tiene la ropa lista. Entonces dice, lo mismo hagan ustedes en la iglesia. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y mire el último propósito, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Los vituperios caen sobre él, el dolor y la vergüenza caen sobre él, porque Él quería salvar a los gentiles, hermanos, que somos nosotros, y hacer de todas las naciones un pueblo propio para Él, celoso de buenas obras. Ustedes, dice, deben de pensar como Cristo. Si alguna vergüenza les va a caer para que otro se salve, está bien. Si va a haber un sufrimiento para que otro le llegue a conocer, está bien también. Luego el segundo punto era la mansedumbre y humildad de Cristo. El tercer punto era cómo Él amaba a los pecadores. Los fariseos, hermanos, se ponían arriba y decían a señalar. Incluso en el templo, donde está orando el publicano y el fariseo, se nota la diferencia. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No me compares con este publicano. Y dice que el publicano no era digno de alzar sus ojos al cielo, sino que golpeando su pecho decía, Dios, sea propicio a mí, porque yo soy pecador. Pregunto, hermanos, ¿no es cierto que la iglesia, y la iglesia somos todos, no es cierto que la iglesia se ha convertido más como en farisea, hermanos, señalando el pecado, en vez de confesar el pecado? El profeta Isaías nos da un ejemplo a nosotros en capítulos 5 y 6. Ustedes leen esos capítulos y dice Isaías, ay de aquel que se emborracha, ay de aquel que roba heredades, ay de aquel que es bueno para beber vino, ay de aquel que madruga. Pero cuando él ve al Señor sentado en aquel trono alto y sublime, que las faldas llenan el templo, ve encima de él serafines, ve que los serafines cada uno tiene 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Y que los serafines dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice la palabra que él dijo, entonces dije, dice, ay de mí. ¿Sabe por qué nosotros decimos, ay de aquel, ay de aquella? Porque no estamos viviendo en la presencia de Dios. Cuando usted vive en la presencia de Dios, su próxima mirada después de verlo a Él, va a ser verse usted por dentro. Ay de mí. Por eso dice Pablo, examínense a ustedes mismos, pruébense a ustedes mismos. Cuando habla de la Santa Cena dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examinaos a vosotros mismos. Cuando nuestra boca se abre para juzgar a otro, eso enseña que no estamos trabajando dentro de nosotros mismos. Jesús era misericordioso con los pecadores. Cualquier pecador, hermanos, que viene arrepentido a los pies del Señor, Él lo perdona y Él lo recibe. Y nosotros también debemos de perdonarlo y recibirlo. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien, luego vamos a ver ahora la compasión del Señor y vamos a terminar con el ejemplo que Él nos dejó de la oración. Busquen por favor conmigo, hablando de la compasión del Señor que debemos de imitar, San Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Dice el 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En otro pasaje dice que el Señor tuvo misericordia de él, tuvo compasión de él. ¿Qué dice la ley acerca del leproso?
Bueno, en Levítico hay muchos capítulos sobre eso, sobre cómo declarar un hombre leproso. Pero el día que el sacerdote, después de cierto procedimiento, decía, este tiene lepra, inmediatamente tenía unas leyes que cumplir. Una era dejar la casa, la otra era dejar el campamento, tenía que andar fuera ya. La otra era que él, cuando se acercaba a alguien a unos 100 metros, él tenía que pegarle un grito y decirle inmundo, inmundo, para que no se acercara. Y miren a Jesús, hermanos, se acerca el leproso y le dice, si quieres puede limpiarme. Y él, teniendo misericordia de él, le tocó. El peligro del contagio no le importó a él. Dice que le tocó y le dijo, quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Una iglesia, hermanos, que se repele a las paredes de una capilla está haciendo mal. Nosotros tenemos que meternos allá, hermanos, donde está la pudrición. Allá donde Jesús se metió, con la debida protección en oración, con un compañero. Pero tenemos que ir, hermanos. La gente que está allá perdida tiene que venir aquí y oír del amor de Dios. Miren lo que dice 9, 35 y 36 de Mateo siempre. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué cuadro ese? ¿Y había pastores? Claro que había. El Sanedrín estaba, los líderes estaban, pero no estaban pastoreando las ovejas. Y dice que él fue movido a compasión. Hermanos, ¿cuánta gente había en tiempo de Jesús? Se cree que habían 250 millones de habitantes. ¿Cuánto tenemos nosotros hoy? Más de 8,000 millones de habitantes. Y para el 2050, hermanos, ese número se va a duplicar. Vamos a tener 16,000 millones. Cuando yo oigo, por ejemplo, que en México hay 22 millones, que en Buenos Aires hay 14 millones, digo, ¿y cuánta gente hay? Y solamente son un número de identidad, una persona, pero cada persona cuenta para Dios. Cada persona es especial para Él. Aún cuando uno anda aquí, hermanos, estas ciudades que son pequeñas, pega con la gente, otro pega con uno, y a uno no le importa a la gente. Pues Jesús no miraba a la gente así. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Allá afuera hay gente sin pastor, hermano, sin el gran pastor de las ovejas que murió por ellos y tenemos que traerlos. Mire lo que dice Santiago 5, Santiago capítulo 5. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Santiago 5, 9 al 11. Nos dice la palabra de esta manera. Hermanos, vamos a ver Santiago 5, 9 al 11. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Y mire lo que dice, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso tenemos que imitarle a Él, su misericordia y su compasión. Mire lo que dice Mateo 9, volvamos a San Mateo, ahora el versículo 27 al 29. San Mateo 9, 27 al 29. Pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y él les dijo, ¿queréis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Qué le pedían ellos a él? Ten misericordia. ¿Nos puede sanar o no nos puede sanar? Pero si tienes misericordia de nosotros, nos vas a sanar. Terminemos leyendo
San Lucas 4:40. San Lucas 4:40. Dice la palabra así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Cada uno de ellos, sobre este. Él no los sanaba así. No, cada uno. ¿Cuánto tiempo pasaba él? Porque eran multitudes que le traían. A veces uno ora al Señor y le dice, tócalo, Señor. Y el Señor dice, no hay más manos en la tierra que las tuyas. Eres tú el que debes tocarlo. ¿No es cierto que hemos descuidado el trabajo en el hospital, hermanos? Fíjate que hay gente que no es evangélica, que por lo menos en Navidad se pone a hacer algo. Estaba oyendo viendo un canal y hay una empresa que a los niños que nacen del 20 al 31 de diciembre le llevan ropa. Esa es una costumbre que ellos tienen. Hermanos, hay mucha gente allá afuera que necesita de la misericordia y de la compasión. Ellos ya saben que son pecadores, ellos ya saben que andan mal, ellos ya saben que andan lejos de Dios, pero ellos piden un corazón misericordioso y compasivo de parte de nosotros. Él ponía las manos sobre todos los enfermos. Si el Señor viniera esta mañana aquí y pasaran 100 enfermos, a Él no le importaría el reloj, a Él no le importaría el almuerzo, a Él no le importaría el partido de fútbol, a Él no le importaría nada. Él estaría atendiendo a la gente y poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Hermanos, aquí están nuestras manos. Aquí hay poder en la boca suya, en las manos suyas. Hay un poder grande, hermano. Movidos a misericordia, vayamos donde la gente, pongamos las manos sobre ellos y van a ver el milagro que Dios va a hacer. Luego, hermanos, tenemos que aprender de Jesús su vida de oración. Antes de entrar a este punto, a mí me gustaría hacer una confesión sincera. Porque no puedo hablar, hermanos, de algo que no estoy viviendo. Yo les voy a ser sincero, hermanos, yo en el asunto de oración tengo serias dificultades. Casi siempre al final de un año, una época, un cumpleaños, yo le digo a Dios que voy a mejorar la vida de oración. Y hago un esfuerzo, pero luego como que vuelve por inercia al mismo estado de indiferencia. A veces, hermano, el Espíritu Santo en la madrugada dice, buen momento para orar, porque uno despierta y uno vuelve a acostarse y sabe que perdió un tiempo valioso para la oración. El Señor le dijo a los discípulos, no habéis podido velar ni una hora. Y aunque no establece la Biblia una orden de orar una hora, yo creo, hermanos, que es lo menos que debemos de pasar en la comunión con Dios. Mire, este último himno, hermano, que cantamos, que la voz de Él rompe el silencio mío. Que cuando yo estoy en silencio esperando a que Él me hable, hermano. Cuando yo me arrodillo sin decir nada hasta que Él diga lo que yo tengo que hacer. Y que yo empiece a llorar como un niño cuando Él hable conmigo. ¿No es cierto que nuestras oraciones son como AK-47? Le sacamos el seguro. En el nombre de Jesús, amén. Ya queremos. No, hermano. La oración no es así. Es un tiempo de comunión que nosotros disfrutamos con Él. Y si hay área, hermano, que debemos de superar y pedirle a Dios, Señor, yo quiero mejorar la vida de oración. Y Él nos deja ejemplo a nosotros. Vamos a comenzar leyendo San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice, hermano? Levantándose, hermano, muy de mañana, no de mañana, muy de mañana, siendo aún, mire cómo el Espíritu Santo nos dice, siendo aún muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Hermano, muy de mañana y muy oscuro es como las 3 de la mañana. 3, 4 por ahí, porque ya a las 5 ya se empieza a ver. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto
y allí oraba. Muy de mañana, siendo aún oscuro, se levantó y fue a un lugar desierto y allí oraba. El Rey de Reyes madruga para poder orar. Los hijos del Rey de Reyes roncando, hermanos, en la mañana. Hay un himno que dice: temprano yo te buscaré. De madrugada, ¿cómo que dice, hermano? Yo me acercaré a ti. Mi alma está pegada a ti, mi alma tiene sed de ti. Qué mentira, hermano. Dice un predicador que los creyentes no dicen mentiras, las cantan, dice. Cantadito mentimos nosotros. Hermano, si el Rey de Reyes madrugó para orar, si era muy oscuro, ajá, ¿y a dónde se fue, hermano? Mira que nosotros aquí en la mañana, los sábados, ventiladores, un piso, mire, una banca, pavimento. Y Jesús, hermano, dice que se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, tenemos que revisar esto. La iglesia no puede vivir sin oración. La oración es como la respiración. Por eso dice Pablo: oren sin cesar, oren en todo tiempo. Yo oro por ustedes día y noche. Velad y orad, dice Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tienen que sujetar, y cuando habla de carne se refiere al cuerpo. El cuerpo nuestro no quiere responder al llamado de la oración. Las rodillas nuestras no quieren responder al llamado de la oración, pero el espíritu tiene que imponerse sobre el cuerpo. Y el cuerpo tiene que obedecer la voz del espíritu. Hermano, cuando la alarma de su celular suena el sábado en la mañana, su cuerpo no quiere, pero si su espíritu anda bien, el espíritu impulsará al cuerpo para que pueda orar. Leamos ahora Lucas 3:21. San Lucas 3:21. Nos dice la palabra así. Lucas 3:21. Vamos a ver. Dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿qué pasó? También Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Esto no lo menciona San Mateo, pero él se mete a la poza, está Juan Bautista allí, y ya dentro de la poza él empieza a orar. San Mateo nos dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre él, y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero lo que abrió el cielo lo menciona aquí San Lucas. ¿Qué abrió el cielo, hermanos? La oración de Jesús. ¿Qué es lo que abre el cielo a favor de nosotros? La oración nuestra. Por eso dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se las pidan? Orando, el cielo se abrió. Miren, hermanos, Santiago dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y matáis y ardéis de envidia y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, en vez de tener envidia de lo de otro, ¿por qué no le pedimos al Padre lo que queremos? Pregunto, hermanos, ¿puede Dios darle un carro a uno? Pues se lo puede dar. ¿Le puede dar una casa? La puede dar. ¿Le puede dar un solar? Se lo puede dar. ¿Le puede dar un viaje que anhela? Se lo puede dar. Pero ¿dónde está el problema? Orando, el cielo se abrió.
Orando, el cielo se abrió. Usted no puede abrir el cielo si no ora, porque la llave está aquí. Mire, las bodegas del cielo están eruptando de cosas, de regalos para nosotros. Hay unos carros pegando a la puerta, mire, que ya quieren venirse para la tierra, pero aquí en la tierra roncando los creyentes, echando humo toda la noche. Es la oración que abre el cielo, hermanos. Y cuando se abre el cielo, hermanos, ¿qué dice Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, según sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Esas riquezas no se agotan, jamás. Pero en la tierra está la llave para poder abrir. San Lucas 6:12, más adelantito. ¿Qué nos dice? En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ay, ¿qué dice San Marcos? Que siendo aún muy oscuro, dice, muy de mañana se fue al desierto y allí oraba. Ahora, ¿qué nos dice San Lucas? En aquellos días, dice, se fue al monte a orar. Ahora deja el desierto y se va al monte. ¿Y qué pasa? Y pasó la noche orando a Dios. Qué ejemplo que nos deja él, toda la noche en oración. Y cuando él baja del monte, escoge a los 12 discípulos. Algunos creen que Jesús oró 1 hora por cada uno de los que él iba a elegir. Y la hora que más guerra le dio fue la de Judas Iscariote. Pero después de orar al Padre, los eligió, los llamó apóstoles para que estuviesen con él y para mandarlos a predicar. La noche, ay hermanos. Y nosotros, hermanos, solo somos pretextos. Fíjense que ahorita en Navidad, en Año Nuevo y en otros momentos uno llega a las 2 de la mañana. Nada más que el mejengue, va. Pero póngase a orar usted, hermano, a las 10 de la noche, un día normal. Que va a aguantar hasta las 2. Pero cuando hay algo que nos gusta, que nos interesa, sí nos desvelamos. Pero para ir al monte a orar, no. La carne no responde, porque a la carne no le gusta eso. Mateo 14:19. Miren lo que nos dice la palabra. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Muy bien, ¿qué hace él con los panes y peces? Los agarra, alza los ojos al cielo, y los bendice. Hermanos, yo no sé por qué nosotros nos acostumbramos a orar con los ojos cerrados. Pero fíjese que yo no hallo eso en la Biblia. ¿Usted ha hallado en la Biblia que hay que cerrar los ojos para orar? Fue una costumbre que nos enseñaron a nosotros. Y nos dijeron que cerráramos los ojos para no tener distracción. Yo les digo, hermanos, las distracciones están adentro. ¿Ustedes les ha pasado que se ponen a orar, hermanos, y están diciéndole algo a Dios, pero la mente por adentro están las distracciones de nosotros? Entonces en la Biblia más se usa como que yo alzo los ojos al cielo. Imagina, hermanos, uno en un campo, en un atardecer, en una noche como está la luna ahorita, alzar los ojos al cielo y empezar a darle gracias al Rey. Él toma los panes y los peces y los bendice y luego los parte y los discípulos los comparten con la multitud. Hermanos, el tiempo de comer es un tiempo sagrado y bendecimos los alimentos con nuestras oraciones. San Juan 6:15. San Juan 6:15. Nos dice la palabra así. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, este es el relato también de la alimentación de los 5,000, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él alimenta a la multitud. Y la gente, hermanos, cuando come de balde, yo le aseguro, este es el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y dice, estos ya me van a agarrar y me van a poner de candidato. Y como les voy a dar de comer de balde, todos van a votar por mí.
Y él ve el peligro allí y dice, mejor me voy a ir al monte y allí voy a reordenar la razón por la cual yo vine a este mundo. Nosotros nos hubiéramos quedado, ¿cuántos votan por mí? Que yo soy el nuevo rey. No, él no vino porque el reino de él no es de este mundo. Y se fue a orar, a ubicarse correctamente en la misión que Dios le había dado. San Juan 11. San Juan capítulo 11. Este es el relato de la resurrección de Lázaro. Dice el Señor: entonces quitaron la piedra, verso 41, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, otra vez, mire lo que hizo, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y luego viene la resurrección de Lázaro. Es interesante, hermanos, que él le da gracias a Dios porque lo oye. Y luego le confirma: yo sabía que siempre me oyes. Pregunto, hermanos, ¿usted está seguro que Dios le oye? Unos 4 amenes. ¿Los demás? Está cerrado el cielo para ustedes. No se abre el cielo. Yo sabía que siempre me oye. Y saben, hermanos, no deberíamos de levantarnos de la oración sin la seguridad y convicción de que Él me oyó. Eso de orar y terminar la oración así al garete no es bueno, hermanos. Señor, no me levanto de aquí hasta tener la seguridad que mi oración ya la tomaste en cuenta. Eso es lo que el Señor dice aquí. Padre, gracias por haberme oído. Y no ha resucitado a Lázaro, pero como el Padre ya le oyó y el Padre contestará la oración, Él sabe que el milagro ya está hecho. Yo sabía que siempre me oyes. Y cuando el Rey de Reyes incline el oído para oír las peticiones de sus hijos, ¿qué más queremos nosotros, hermanos? Claro que hay ciertos requisitos que la oración debe llenar. Uno de ellos es, hermanos, ¿se acuerdan el texto que leyó el hermano? Dice que Él va a oír la oración si la palabra de Dios permanece en mí. Él va a oír la oración si yo tengo una vida recta y limpia. La palabra de Dios dice, hermano, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero si lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Muy bien, leamos San Juan 17. Esta es una de las oraciones clásicas que el Señor hace. Fuera bueno, hermanos, un día que ustedes lean Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Esos 5 capítulos sucedieron en una sola noche. El Señor va a ser entregado esa noche y Él hace esta oración. Mire lo que dice el verso 9. Yo ruego por ellos, está hablando de los apóstoles, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mi prioridad al orar son estos 12. Por estos 12. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor está orando por los que ya somos salvos. En Hebreos dice, viviendo siempre para interceder por ellos. En Romanos dice, ¿quién es el que murió? Dice, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El trabajo de Jesús ahorita ya no es predicar, ya no es andar de aldea en aldea como está aquí en la Biblia. El trabajo de Él es orar por usted y orar por mí. Amén, hermanos. Y deberíamos de agradecerle, gracias Señor. Y ya he visto unos stickers ahí en los carros, gracias Jesús por orar por mí. Otro sticker decía, qué bueno estar en la lista de oración de Jesucristo. Eso sí es hermoso, hermano. Y Él ora por ellos. Mire lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué le está pidiendo Él a Dios por nosotros? No que nos muramos, claro que llegará el momento que nos vamos a morir, ya el tiempo está establecido. Pero dice, no te los traigas, dice, déjalos en el mundo.
Ellos dicen, están en el mundo y yo quiero que los guardes del mal. Él ora entonces para que el pecado, para que no caigamos en pecado nosotros. Y cuando somos propensos a un pecado, Él le pide al Padre que le ayude, que nos ayude para no caer en tentación. Mire lo que dice versículo 20 y 21. Que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Muy bien, ya tengo los 12 que me diste, los 12 que son salvos. Oro por ellos. No ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal, pero ellos van a hablar, ellos van a evangelizar y otros van a venir a conocerla. Entonces, oro también por ellos. Entonces, ¿por quiénes está orando el Señor? Por los que ya somos salvos y por los que no son salvos, que oirán el mensaje a través de nosotros. ¿Y qué petición le hace? Para que todos, los que ya son salvos y los que van a hacerlo en el futuro, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Allá dice: no ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Oro por los que van a conocer el mensaje de la palabra por estos, y oro por la unidad de todos los que me han de conocer. Hermanos, esta oración todavía está pendiente. Y yo creo que le parte el corazón a Jesús ver las iglesias hechas pedazos. Ver las iglesias que no tenemos el mismo sentir de Cristo Jesús. Ver iglesias que por un punto que no le gustó a alguien se va y forma una nueva congregación. No, hermano, esa no. Él oró, hermano, para que fuéramos uno. Digamos, hermanos, que las denominaciones ya están y no vamos a cambiar eso. Pero, hermanos, amemos a todas las iglesias, a todas. Bendigamos a todas las iglesias, bendigamos a todos especialmente las iglesias que comparten nuestra misma fe. ¿Cuántos pastores hay, hermanos, que nosotros podemos orar por ellos? ¿Cuántas iglesias? No, que allá hacen esto, pero son nuestros hermanos. No, que allá los otros, son nuestros hermanos. Todo aquel que ha confiado en Cristo como Salvador es nuestro hermano. Es incorrecto que usted diga: yo soy de la Centroamericana y yo no puedo relacionarme con nadie más. U otro diga: yo soy bautista, u otro Asamblea de Dios. Eso no es correcto. Él nos engendró a nosotros, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todo aquel que ama, aquel que le engendró, dice, ama a todo el que ha sido engendrado por él. Yo cuando voy a las sesiones nuestras y le pregunto a los pastores: ¿ustedes están yendo a la reunión de pastores de su ciudad? No, dice. ¿Y sabe qué hacen? Celebrar el día de la Biblia en un lugar solo una denominación. Hermanos, si el día de la Biblia es para todos nosotros, este libro todos lo queremos y todos lo aceptamos como palabra de Dios. Y debería ser una celebración como el 15 de septiembre, porque es el día de la patria, es el día de la Biblia. El Señor está orando, hermanos, para que su iglesia se una, para que sus hijos se amen, para que sus hijos se cuiden. Hermanos, este auditorio, esta capilla debe estar a la orden de todo el reino de Dios. Este sonido, el aire acondicionado, los ventiladores, todo es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los hijos de Él deben tener aquí un lugar, hermanos, son nuestros hermanos en la fe. Yo oro para que sean uno. El mundo los va a ver unidos. Entonces el mundo verá conocerme a mí al ver cómo mis hijos en la tierra se aman y se cuidan. Mire lo que dice el versículo 24. Padre, mire esta oración. Aquellos que me has dado, ¿cuál es la oración? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oro por estos, no te pido que los quites del mundo, que los guardes del mal. Ellos van a evangelizar a otros y me van a conocer. Quiero que todos mis hijos sean uno, que se quieran, que se cuiden, que se respeten, que se aprecien, que oren los unos por los otros. Y ahora, Padre, yo quiero tenerlos juntos en el cielo. Hermano,
¿Sabe cuánto anhela Él que estemos allá, hermano? ¿Sabe por qué Él no ha venido? Dice Pedro, porque Él no quiere que alguien perezca, sino que la gente proceda al arrepentimiento. Pero si habrá cosa que anhela el corazón de Cristo, es ver a su iglesia reunida allá. Anhela el día en que tocará la final trompeta, resucitará a los creyentes que han muerto y los que estén vivos se van con Él. Y celebremos las bodas del Cordero allá. Esa es la oración de Él. Yo quiero que estén conmigo, Padre, porque esta gloria que yo disfruto contigo, yo quiero que ellos la tengan también. Y Jesús está orando por eso. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, hermano. Somos sus embajadores aquí en la tierra. Lucas 9. Vamos a leer Lucas 9, 28 y 29. Dice la palabra: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora va con 3 amigos y dice que se puso a orar. Y mientras oraba, dice, hubo una transfiguración de él. Y luego apareció Moisés y Elías hablando con él. 11.1 de Lucas. 11.1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Él no oraba para que lo vieran. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo hallaron orando y dice: también enséñanos, queremos orar. Y luego Él les dio las instrucciones sobre cómo se debe de orar. Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Habla de los discípulos. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le pide allá al Señor? No, ruego que los quites del mundo, que los guardes del mal. Pero como Pedro era soberbio, y los discípulos también, dice, tienen que pasar por una prueba. Se los voy a entregar a Satanás para que los zarandee. Pedro también está incluido. Pero como Pedro es el líder, yo estoy orando por él para que me restaure a los discípulos. Vas a volver, dice, después de ser zarandeado por el diablo, y vas a confirmar la fe de tus hermanos. Yo he orado por ti. Él está orando por usted, mi hermano. Lo tiene en la lista de oración todos los días. Y como él tiene el GPS, qué bonito, ¿va a decir, hermano? El GPS, 24 horas del día. Yo estoy dormido y él me está viendo. Él ora por usted y él ora por mí. Terminamos leyendo 22, 41 al 45 de San Lucas. 22, 41 al 45. Dice así la palabra: y se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Hermanos, qué agonía la del Señor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, yo nunca he orado así con esta agonía. Y yo creo que ahí tenemos un problema nosotros. Por eso Dios permite pruebas en la vida, enfermedades y dificultades, para que vayamos a orar con esta intensidad. Él le pide la ayuda, ellos no le ayudan porque están llenos de tristeza y de cansancio, dice la palabra. Pero él oraba intensamente. Y el sudor, hermanos, eran como gotas, se rompían los vasitos, las venas pequeñas de su rostro, y aquel sudor era rojo de la presión que él tenía en ese momento. Y él le pidió al Padre que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y esa debe ser la actitud del pueblo de Dios al orar.
Padre, no nuestra voluntad, sino la tuya. Que se haga la voluntad de Él, hermanos, y no la nuestra aquí en la tierra. Hermanos, el Señor nos deja ejemplo de oración. Pregunto, ¿mejoraremos nosotros? ¿Avanzaremos nosotros? ¿Le dedicaremos un tiempo al día exclusivamente para Él hasta que Él rompa el silencio y podamos oír su voz? Propiciaremos en la casa un ambiente de alabanza y de oración. Se pondrá música porque Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Apagaremos el celular, hermanos? ¿Apagaremos el televisor? ¿Apagaremos la computadora? Pues queremos un tiempo con Él. Hoy hay tantos ruidos y tantas desviaciones. Pero Él quiere, hermanos, que nosotros oigamos su voz. Y dice la Biblia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Era el anhelo del corazón del salmista. Hermanos, que Dios nos ayude a mejorar la vida de oración. 5 minutos quizás, 10 minutos, lo que sea. Pero vamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Padre, gracias por la palabra. La bendecimos en nuestros corazones y la bendecimos en el corazón de nuestros televidentes y radioyentes para que haga la obra para la cual le enviaste. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga ricamente, hermano.